El día que una empleada mostró al jefe el tesoro más grande de su vida, en una mansión fría y silenciosa. Una niña de 4 años jamás había pronunciado una palabra. Ni médicos, ni terapias, ni la fortuna de su padre lograron romper el mutismo. Pero una empleada humilde descubrió un secreto oculto, una canción olvidada. Y cuando la voz imposible emergió, todo cambió. ¿Qué ocurrió aquella tarde que transformó para siempre a un padre, a su hija y a la casa entera? Cuando crucé por primera vez el portón de hierro de aquella mansión, sentí que estaba entrando en un mundo distinto, no por la belleza de los jardines ni por el tamaño de la casa, sino por la ausencia que se respiraba en el aire. Todo estaba pulcro, ordenado hasta el extremo. Las escaleras de mármol brillaban como espejos, los pasillos eran largos corredores de eco, y los muebles, aunque majestuosos, parecían piezas de museo más que objetos de una vida cotidiana. Sin embargo, lo que más me impresionó no fue el lujo, sino el silencio. Era un silencio espeso, casi físico, que se pegaba a la piel y obligaba a bajar la voz aunque no hubiera nadie escuchando. Me habían contratado como empleada de limpieza y apoyo en la casa. Nada nuevo para mí, pues llevaba años trabajando en distintos hogares de familias adineradas. Sin embargo, en esta ocasión había un detalle particular. Entre mis responsabilidades estaba cuidar de la hija menor del señor Al-Hassan, un hombre de negocios conocido por su fortuna y por su carácter hermético. Me dijeron que la niña, llamada Amina, tenía 4 años y que jamás había pronunciado una sola palabra. No hable demasiado con ella, me advirtió la administradora. No responde, vive en su mundo. Yo asentí con educación, pero dentro de mí sentí una punzada. ¿Qué clase de mundo es ese donde un niño no recibe palabras? La primera vez que la vi, estaba sentada en una alfombra del salón principal, rodeada de juguetes impecables, como recién sacados de sus cajas. No había desorden, ni rastros de juegos reales, solo figuras ordenadas alrededor de su pequeño cuerpo. Sus grandes ojos oscuros se perdían en la ventana, como si mirara algo mucho más allá de los árboles del jardín. Ni siquiera giró la cabeza al escuchar mis pasos. En ese instante comprendí lo que me habían dicho. La niña no hablaba, pero tampoco parecía registrar el movimiento de los demás. El padre, en cambio, era un hombre cuya presencia llenaba el aire, aunque rara vez lo veía en persona. Viajaba constantemente, asistía a reuniones interminables y, cuando regresaba, se encerraba en su despacho con montañas de documentos. Era alto, elegante, siempre vestido de manera impecable, con ese aire distante de quien está acostumbrado a ser obedecido. En las pocas veces que lo escuché hablar con su hija, lo hizo con la voz grave pero apresurada, como quien cumple con un deber más que con un deseo. Y ella, inmóvil, no respondía. El eco de ese desencuentro aún me retumba. Yo no soy mujer de estudios, pero la vida me ha enseñado a leer lo que no se dice. Perdí a mi marido demasiado pronto, y mis hijos emigraron buscando un futuro que aquí no encontraban. Aprendí entonces a reconocer el vacío, ese hueco que ni el dinero ni los viajes llenan. Por eso, cuando observaba a Amina en su silencio, reconocía en ella un reflejo de mis propias pérdidas. No eran iguales, claro está, pero había un hilo invisible que me unía a esa niña. Su mutismo me dolía como propio. Los días en la mansión transcurrían con una rutina impecable. Yo limpiaba los pasillos brillantes, ordenaba habitaciones que casi nunca se usaban y preparaba comidas que se servían en vajillas costosas, pero que rara vez se disfrutaban en familia. Mientras tanto, la niña seguía su vida muda, moviéndose como una sombra pequeña entre los corredores. Podía pasar horas enteras en el mismo rincón, mirando un punto fijo o acariciando sin emoción las orejas de un oso de peluche. Al principio pensé en limitarme a mis funciones: limpiar, cocinar, cumplir y regresar a mi cuarto.
pero algo en mí no me lo permitió. Quizá porque llevaba demasiados años conviviendo con la soledad, entendía que el silencio prolongado no es solo ausencia de palabras, sino un grito oculto, y aunque todos en esa casa parecían resignados a que Amina nunca hablara, yo decidí no resignarme. Recuerdo una tarde en particular. El sol se filtraba por los ventanales altos y dibujaba manchas de luz en el suelo. Amina estaba sentada en medio de ese resplandor, con una muñeca en la mano. Yo barría despacio, y de pronto me salió un comentario en voz alta, casi sin pensar. «Qué bonito vestido tienes hoy, parece que brilla con el sol». No hubo respuesta, por supuesto. Pero, por primera vez, noté un leve parpadeo en sus pestañas, un movimiento casi imperceptible que me hizo detenerme. Tal vez había escuchado. Tal vez no era tan ajena como decían. Ese instante me bastó para trazar una decisión silenciosa. No dejaría que el mutismo de la casa la tragara por completo. Le hablaría cada día, aunque no me contestara. Le contaría cosas sencillas, como si sembrara semillas en una tierra dormida. Nadie me lo pidió, nadie lo esperó, pero yo sabía que la palabra, incluso cuando parece inútil, siempre deja huella. Así comenzó todo. En una casa llena de lujos, pero vacía de voces, yo decidí convertir mi rutina en un murmullo constante dirigido a una niña que, a simple vista, no respondía. No sabía entonces que ese pequeño gesto abriría una puerta que cambiaría no solo la vida de Amina, sino también la del hombre más poderoso de aquella casa, y la mía. La decisión que tomé aquel día, hablarle a Amina aunque nadie esperara respuesta, me acompañó como una vela encendida en un pasillo largo. No pretendía encender la casa entera, apenas sostener una llama que no se apagara con el primer soplo de indiferencia. Al amanecer, mientras la mansión bostezaba entre cortinas pesadas y mármol frío, preparé el desayuno en silencio, pero con una idea clara: dejar que mi voz se volviera parte del aire que ella respiraba. La encontré sentada junto a la ventana grande del salón oriental, con las piernas cruzadas bajo el vestido azul. El jardín más allá del vidrio parecía otro cuadro colgado en la pared. Perfecto, inmóvil, ajeno. Me acerqué despacio, barrí a su alrededor y, sin mirarla directamente, comenté como quien habla sola. Hoy el cielo parece una sábana tendida. Si sopla un poco de viento, se llenará de pliegues. No hubo respuesta, pero una mosca insistente golpeó la ventana y me regaló una excusa para seguir. Le describí el zumbido, el recorrido breve, la manera en que el insecto parecía no entender la transparencia. A veces la vida es un vidrio limpio, dije. Vemos afuera pero no sabemos por dónde salir. No sé si mis palabras le llegaron como pensamientos o como música de fondo. Lo único que noté fue que sus párpados hicieron un parpadeo lento, como si aceptaran mi presencia sin alarma. Hice de esos pequeños monólogos una costumbre. Mientras doblaba manteles, nombraba los colores de los hilos. Al pulir la madera, le contaba que la madera también guarda memoria y cruje para no olvidar. En la hora de la siesta, cuando el eco pesa más, le hablaba de mi pueblo, de las mujeres sentadas en la vereda cosiendo historias, de los perros que conocen el camino a casa mejor que los hombres. A ratos, parecía que nada cambiaba. A ratos, un gesto mínimo me sostenía el ánimo. Los dedos de Amina acomodando con delicadeza la oreja de una muñeca, la cabeza inclinándose 1 centímetro hacia mi voz, un suspiro que coincidía con el final de una frase. Aprendí a acercarme sin invadir, a ofrecer palabras como quien deja pan en el alféizar para los pájaros, nunca frente a frente, nunca con preguntas directas, más bien de soslayo, permitiendo que ella tomara lo que quisiera y dejara el resto. Descubrí que su atención despertaba cuando hablaba de sonidos, el crujido de la escalera vieja, la cacerola cantando cuando hierve el agua, los pasos que resbalan en la alfombra. Era como si su mundo estuviera hecho de pequeñas vibraciones, y yo, sin saber de música,
empezara a aprender su partitura. Un mediodía, la luz entraba sesgada y dibujaba polvo de oro en el aire. Yo estaba sentada en el suelo, a 1 metro de ella, haciendo parejas de calcetines. Dije, medio en broma: si juntamos los pares correctos, los pies no discuten. Creí que pasaría como siempre, pero Amina giró apenas la cabeza hacia mis manos. Entonces tomé 2 calcetines distintos, uno con rayas, otro con lunares, y los uní exagerando el gesto. «Mira este matrimonio imposible», murmuré. «Durará lo que dure el desayuno». El sonido escapó de mí como un soplo satisfecho. Y, en ese preciso momento, Amina exhaló también. No fue palabra, ni siquiera un intento. Fue una respiración que respondió a la mía, como si mis pulmones le hubieran prestado un compás para ensayar. Me quedé inmóvil, sosteniendo el aire, y luego dejé caer los calcetines con suavidad, para que el chasquido leve sellara la escena. No la miré. Aprendí que los milagros en ciernes se asustan con miradas demasiado directas. La tarde me encontró en la cocina preparando leche tibia con miel. Recordé a mis hijos cuando eran pequeños, el modo en que el vapor les empañaba el labio superior como si fueran viejos de broma. Volví al salón con la taza y la dejé sobre la mesa baja. Amina no se movió, pero sus ojos siguieron la tibieza como se sigue a un gato perezoso. Entonces hice algo nuevo. Bajé aún más el volumen de la voz, casi un roce de garganta, y empecé a contar no una historia, sino un ritmo. Ta, 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 ta. Marqué con los dedos sobre la madera, despacio, repitiendo, dejando huecos para que el silencio respirara entre notas. El pulso hizo algo en ella. No sabría decir qué, pero su espalda se relajó 1 centímetro, como cuando un nudo cede. Acompasé el golpecito con un murmullo que no llegaba a melodía, un hilo de sonido que no pretendía decir nada salvo «estoy aquí». En un instante tan pequeño que podría haberlo confundido con el viento del jardín, sus labios se entreabrieron. No salió nada, lo sé, pero la intención fue tan visible que mis ojos ardieron. Por la noche, en mi cuarto, revisé el día como quien revisa un cajón buscando una aguja. Encontré varios hilos, la exhalación que respondió a la mía, la cabeza que giró por los calcetines, el cuerpo que soltó su rigidez ante el ritmo sencillo. Pensé entonces que quizá el camino no era la palabra directa, sino la música que la sostiene sin pedirle explicaciones. Me prometí probar al amanecer una cadencia más clara, sin prisa, como esas olas pequeñas que nunca asustan, y sin embargo, cambian la orilla. Al día siguiente, antes de que la mansión terminara de despertar, abrí discretamente el salón que pocos usaban. Un piano brillante dormía bajo una sábana. No me atreví a tocarlo. Respeté su silencio antiguo. Pero en una estantería lateral descubrí una caja baja, de madera suave, con fotografías. No la revolví. No soy mujer de abrir historias ajenas. Aún así, quedaron a la vista 2 imágenes. En una, el señor Al-Hassan sostenía a Amina recién nacida. En otra, apenas un borde de papel con líneas que parecían notas. Cerré de inmediato, como quien devuelve un secreto a su lugar, pero algo del rastro quedó latiendo en mí. Una intuición de canción. Volví con Amina llevando conmigo esa certeza borrosa. No dije nada sobre cajas ni recuerdos. Solo me senté a su lado, acerqué la taza tibia y, con la respiración acompasada, dejé caer 3 sílabas en el aire, redondas y mansas, sin pedir respuesta. Na, na, na. El sonido fue tan pequeño que casi se disolvió en la alfombra, pero no se perdió. Rebotó en la ventana, en el vidrio que horas antes había sido frontera, y regresó con un eco mínimo, apenas un beso de aire. Amina parpadeó al compás. No habló. No hacía falta. Su mirada siguió el rastro invisible de esas 3 sílabas, como se sigue el vuelo de una pluma. Yo entendí. El susurro había encontrado una grieta en la muralla. Desde ese día, la rutina dejó de ser una pared lisa y se convirtió en una puerta entreabierta.
Mis tareas siguieron iguales: platos, camas, polvo. Pero ahora cada gesto tenía un ritmo de bajo. Yo tarareaba sin melodía. Dejaba que el sonido descansara en el borde del silencio y, a veces, muy a veces, sentía en mi piel la respuesta de su respiración. Faltaba algo. Lo sabía. Una melodía cierta, un hilo antiguo que pudiera sostenerla sin asustarla. Aún no sabía su nombre, pero intuía su forma. Y con esa intuición encendida, me prometí que al día siguiente buscaría no solo un ritmo, sino el recuerdo de una canción. Esa noche apenas pude dormir. El murmullo que había dejado en el aire, ese na tan simple, me había devuelto la sensación de que la rutina podía quebrarse en cualquier momento. Cerraba los ojos en mi cuarto pequeño, con las sábanas ásperas contra la piel, y me parecía escuchar de nuevo el eco de esas sílabas viajando por los pasillos de la mansión, colándose por debajo de las puertas cerradas. Pensaba en Amina, en sus ojos oscuros siguiéndome el compás, en su boca entreabierta como si algo adentro buscara salida. Al amanecer, mientras fregaba la loza en la cocina, no dejaba de preguntarme si esa grieta en el silencio había estado siempre allí, esperando solo una voz paciente que se animara a entrar. Recordé que, cuando mis hijos eran pequeños, había una tonada que yo repetía cada noche. No tenía letra clara, eran apenas sílabas inventadas, pero ellos caían rendidos en minutos. Tal vez porque la canción no era la melodía en sí, sino el cariño que la sostenía. Pensé que quizás eso necesitaba a Mina, un arrullo que no exigiera palabras, que la envolviera sin pedir nada a cambio. Esa idea me acompañó mientras limpiaba el salón de música, una habitación olvidada donde un piano de cola dormía bajo una sábana gris. Mientras sacudía el polvo de los estantes, mis manos toparon con una caja de madera mal cerrada. Dentro había fotografías antiguas. Una mostraba al señor Al-Hassan más joven, con la niña aún bebé en brazos. Lo sorprendente no fue la imagen, sino la expresión de su rostro. Sonreía con ternura, con un brillo que jamás le había visto en persona. Entre esas fotos había también una hoja arrugada con pentagramas y algunas notas escritas de forma sencilla. No sé leer música, pero reconocí la estructura de una canción de cuna. La tomé entre mis dedos apenas unos segundos, lo suficiente para grabarla en mi memoria, y luego la devolví al mismo lugar. Sentí que había descubierto un secreto enterrado, algo que un día había sido importante y después había sido abandonado. Me quedé pensando en lo que Laila, una antigua niñera, me había contado semanas atrás en la cocina, que al principio el padre cantaba a su hija en las noches, una melodía breve en árabe, tan suave que parecía un rezo. Pero después, cuando los médicos confirmaron que Amina no hablaba, dejó de hacerlo, como si hubiera renunciado a esa parte de sí mismo. Con esa revelación, decidí intentarlo. Esa tarde preparé la merienda con cuidado. Un vaso de leche tibia, pan tierno con miel. Llevé la bandeja al salón y me senté en el suelo, frente a Amina, para estar a su altura. Le conté la historia de mi madre, que siempre me cantaba mientras remendaba ropa, y cómo esas canciones pasaban de generación en generación, como pequeños tesoros invisibles. Ella me miraba sin parpadear, como siempre, pero noté que sus dedos jugaban con el borde de la alfombra siguiendo un ritmo sutil. Respiré hondo y tarareé la melodía que había encontrado en el papel, aunque incompleta, inventando las partes que faltaban. Al principio, el sonido me pareció torpe, como si la canción no quisiera salir de mi garganta. Pero después, poco a poco, la melodía tomó forma, llenando el aire con suavidad. Fue entonces cuando ocurrió algo distinto. Amina inclinó la cabeza y cerró los ojos. Su mano dejó la alfombra y abrazó a la muñeca que siempre llevaba. No habló, no cantó, pero su cuerpo entero parecía rendirse a ese arrullo, como si reconociera en él una memoria antigua. Yo no interrumpí, no quise romper el hechizo.
Seguí tarareando hasta que la luz del atardecer cubrió la sala con un tono dorado. Aquella noche, al apagar las luces, me dije a mí misma que estaba caminando sobre un hilo muy frágil, pero también muy poderoso. Tal vez la canción era la llave que nadie había probado en mucho tiempo. Y si ese puente lograba abrirse, tal vez descubriríamos un tesoro escondido en el silencio de la niña. Al día siguiente me levanté con el corazón inquieto, como si algo grande estuviera por ocurrir. No era un presentimiento exacto, sino una especie de cosquilleo en el pecho, una certeza de que el silencio de Amina ya no era una muralla imposible. Mientras barría los pasillos, repetía mentalmente la melodía que había descubierto, intentando darle suavidad, moldeando cada nota como si fueran hilos de lana que debían entrelazarse sin romperse. Amina estaba sentada en la alfombra del salón principal, con su vestido blanco ligeramente arrugado y las piernas cruzadas. La luz entraba en cascadas por los ventanales, pintando su rostro con destellos dorados. Llevaba entre las manos a su muñeca preferida, y su mirada parecía perdida en el vacío, aunque yo sabía que algo dentro de ella escuchaba más de lo que dejaba ver. Me acerqué despacio, sin palabras, y me senté en el suelo, a unos pasos de distancia. Comencé a tararear. Al principio mi voz tembló, porque temía romper el momento. Era una melodía breve, repetitiva, con un vaivén que imitaba el balanceo de una cuna. Nana, na, murmuraba, marcando un compás casi imperceptible con mis dedos sobre la madera de la mesa baja. Amina alzó la vista, y por primera vez me miró directamente mientras yo cantaba. Ese gesto, tan simple, me hizo contener la respiración. Seguí. Mi voz se deslizó por la melodía como agua sobre una piedra, insistente y suave. De pronto, un movimiento sutil me heló la sangre. Los labios de Amina se entreabrieron. Al principio pensé que era casualidad, un reflejo, pero entonces vi cómo su garganta se movía levemente. El sonido que salió fue apenas un soplo, como el aire escapando de un secreto guardado demasiado tiempo. Me quedé inmóvil, el corazón desbocado, sin atreverme a interrumpir. Volví a repetir la frase, más despacio, dándole espacio para intentarlo otra vez. Y sucedió. De su boca emergió un sonido tembloroso, inseguro, pero inconfundible, una sílaba perdida que intentaba sostenerse en el aire. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí cantando, porque entendí que ese era el puente que ella necesitaba. La niña probó de nuevo, esta vez más firme, y lo que salió fue una línea breve de melodía, torpe, pero llena de vida. La voz de Amina, que todos daban por inexistente, acababa de nacer frente a mí. No era una palabra clara, no era una canción entera, pero era el principio. Su voz, temblorosa como un pájaro recién salido del huevo, se alzó por unos segundos y llenó la habitación. Yo sentí que el tiempo se detenía. Todo lo demás, la mansión, el lujo, el pasado, desapareció. Solo quedábamos nosotras dos y ese hilo de voz que se atrevía a desafiar al silencio. Terminé la melodía con un murmullo suave, y Amina, como si me hubiera comprendido, cerró la frase con un balbuceo que imitaba mi cadencia. No pude resistir más y cerré los ojos un instante, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un gozo profundo, como si hubiera presenciado un milagro reservado solo para mí. Porque eso era, un milagro pequeño y enorme a la vez, nacido no de la ciencia ni de la riqueza, sino de la paciencia y el afecto. Me incliné hacia ella y le acaricié el cabello con delicadeza, temiendo romper la magia. «Lo hiciste, pequeña», susurré apenas, aunque sabía que quizá no entendería mis palabras. «Tu voz siempre estuvo aquí. Solo esperaba salir». Amina apoyó la cabeza en su muñeca y soltó un suspiro, como si hubiera corrido una maratón invisible. Yo me quedé allí, observándola, sin atreverme a moverme demasiado.
Sabía que ese momento era frágil, como un cristal recién formado. Cuando más tarde me levanté, con las rodillas doloridas por el suelo, tuve claro que debía compartir lo que había ocurrido. No podía guardarlo solo para mí. El señor Al-Hassan tenía que saberlo. Él, que había perdido la costumbre de cantar y que había dejado que el silencio se instalara, debía escuchar a su hija. Así que, con el corazón acelerado, me acerqué al despacho y llamé a la puerta. Mi voz salió entrecortada, pero firme. «Señor, venga un momento, por favor. Tiene que ver esto». No sabía cómo reaccionaría, si con incredulidad o enojo. Pero estaba segura de algo. Después de lo que había presenciado, nada volvería a ser igual en esa casa. El señor Al-Hassan apareció en el umbral del salón con la misma expresión de siempre. Seriedad absoluta, el ceño apenas fruncido, la mirada cansada de quien trae en la cabeza cuentas y contratos más que personas. Llevaba aún el saco puesto, como si no tuviera tiempo ni de aflojarse la corbata. Yo, con el corazón golpeando contra mis costillas, me hice a un lado y señalé hacia la alfombra donde Amina seguía sentada, con su muñeca entre las manos. «Señor», dije en voz baja, «escuche, por favor». Él me miró con impaciencia. Estaba acostumbrado a que nadie en la casa lo interrumpiera sin motivo grave. Sin embargo, dio unos pasos hacia adelante y se quedó de pie, observando a su hija como quien inspecciona un objeto frágil pero distante. Amina levantó la cabeza, y sus ojos lo buscaron con una intensidad que rara vez había mostrado. Me arrodillé de nuevo, tomé aire y comencé a tararear la melodía. La voz me temblaba, no de miedo a la niña, sino de miedo a que el padre no creyera lo que estaba a punto de presenciar. Repetí la cadencia una y otra vez, hasta que sentí el mismo movimiento de la tarde anterior. Los labios de Amina entreabriéndose, la garganta moviéndose con esfuerzo, y esa sílaba insegura que empezaba a romper el aire. El señor Al-Hassan entrecerró los ojos. No parecía emocionado, sino confundido. Dio un paso más cerca, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró con tono incrédulo: «¿Qué es esto?». Yo no respondí. No quería romper el hilo. Solo seguí cantando, bajando el volumen para que la niña pudiera ser la protagonista. Y entonces sucedió. Amina dejó salir un balbuceo claro, casi una nota entera, que se sostuvo en el aire por 2 segundos eternos. Era débil, temblorosa, pero real. «¿Lo oye?», me atreví a decir. «Es ella. Está cantando». El padre dio un respingo, como si lo hubiera pinchado una aguja invisible. Su primera reacción fue negar con la cabeza. «No, debe ser un sonido cualquiera, una imitación», susurró, como si hablara consigo mismo. Pero la niña lo miraba fijo, sin apartar los ojos. Volvió a intentarlo. Su voz salió más clara, una pequeña cadena de sílabas unidas a mi melodía. No era casualidad, no era eco, era su voluntad, su intento de hablar en el idioma que había dormido 4 años. El rostro del señor Al-Hassan cambió. Sus labios se apretaron, sus cejas se arquearon, y sus ojos brillaron de una manera que no pude definir si era ira, miedo o sorpresa. Dio un paso atrás y se llevó la mano a la frente. «No puede ser. Los médicos dijeron», murmuró, dejando la frase inconclusa. Yo lo observaba con una mezcla de compasión y firmeza. Comprendía su incredulidad. Después de tantos diagnósticos y pronósticos oscuros, aceptar que la niña podía romper el silencio parecía demasiado. Pero al mismo tiempo, me dolía verlo resistirse al milagro que tenía frente a los ojos. «Señor», dije con suavidad, controlando mi propia emoción. «No es casualidad. Ella lo buscó con la mirada. Lo necesita a usted». Él me fulminó con la mirada, como si mi atrevimiento lo incomodara. Pero no me moví. Sabía que esa verdad no podía esconderse. Entonces ocurrió algo que desarmó cualquier duda. Amina, con voz temblorosa, repitió una sílaba que sonaba a na, y después otra, y otra.
cada una dirigida hacia su padre, no hacia mí. El salón quedó en silencio, salvo por esa voz infantil, rota y hermosa. El poderoso hombre que creía tener todo bajo control se quedó paralizado, mirando a su hija como si fuera la primera vez que la veía de verdad. No supo qué hacer. Y en esa parálisis, yo comprendí que el muro más alto no era el mutismo de la niña, sino el del corazón de su padre. Me acerqué un poco más a Amina, le acaricié el cabello y repetí la melodía, dándole confianza. Ella volvió a acompañarme con sus notas imperfectas, como un pájaro que aprende a volar con las alas torpes. Y entonces, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. El señor Al-Hassan apartó la mirada hacia la ventana. No quería que lo vieran quebrarse, pero yo vi cómo sus manos temblaban, cómo su pecho se agitaba en silencio. El poderoso, el dueño de tantas cosas, no encontraba palabras frente a la voz recién nacida de su hija. En ese instante, entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. No se trataba solo de que Amina hablara, sino de que su padre aceptara que lo imposible era posible. Durante unos segundos, que a mí me parecieron eternos, el señor Al-Hassan permaneció inmóvil frente a su hija. Su silueta imponente, siempre tan segura de sí, parecía de repente frágil, como si no supiera dónde apoyar los pies. La respiración se le agitaba, y sus manos, acostumbradas a firmar contratos y dar órdenes con firmeza, se entrelazaban nerviosas delante del pecho. Amina lo miraba con una concentración que jamás le había visto. Sus labios se abrían y cerraban siguiendo mi melodía, pero ya no buscaba mis ojos, lo buscaba a él. Cada nota, cada sílaba temblorosa, era un puente tendido directamente hacia su padre. Yo continué tarareando, apenas un murmullo, solo para sostener el hilo. Y entonces sucedió algo inesperado. El señor Al-Hassan, con voz ronca y vacilante, dejó escapar un sonido. No era todavía la canción completa, pero era suficiente para que Amina reaccionara. Ella inclinó la cabeza y sonrió con timidez, como si reconociera en ese murmullo un eco de algo muy antiguo, algo guardado en su memoria más profunda. Fue como si en ese instante los dos se reconocieran de nuevo, padre e hija, unidos por un fragmento de melodía que había estado dormida demasiado tiempo. «No puede ser», susurró él, y su voz se quebró. Me miró de reojo, buscando quizá una explicación racional que lo salvara del torbellino que sentía. Pero yo no tenía ninguna respuesta científica ni mágica. Solo pude decirle con calma: «Ella lo ha estado esperando a usted». Él cerró los ojos y, por primera vez desde que lo conocía, dejó caer una lágrima que se deslizó rápido por su mejilla antes de que pudiera limpiarla. Entonces, con un gesto torpe pero decidido, se arrodilló frente a su hija. Amina lo observó con la misma fijeza, y cuando él entonó por fin el inicio de aquella canción olvidada, la niña, como si hubiera esperado toda su corta vida por ese momento, completó la frase con su voz quebrada. La casa, siempre tan silenciosa, se llenó de un canto imperfecto pero luminoso. Yo sentí que las paredes mismas se estremecían, que los pasillos oscuros recobraban vida. El poderoso hombre que había construido muros de hierro a su alrededor se derrumbaba poco a poco frente a la verdad más simple. Su hija no estaba perdida, solo necesitaba amor, paciencia y presencia. Me quedé en segundo plano, casi invisible, observando la escena con un nudo en la garganta. Supe entonces que no había regreso posible. El padre había despertado, y esa niña acababa de rescatarlo del pozo en el que él mismo se había hundido. Y mientras el sol del atardecer bañaba la sala en tonos dorados, comprendí que ese era apenas el comienzo de una nueva historia. Nunca había visto al señor Al-Hassan de rodillas. Siempre lo conocí erguido, distante, dominando cada espacio con su sola presencia. Pero aquella tarde, frente a Amina, se arrodilló como un hombre desarmado.
como un padre que por fin entendía que había perdido años preciosos escondiéndose detrás de su orgullo. Yo permanecí en silencio, apenas sosteniendo la atmósfera con un murmullo suave. No quería robarle protagonismo a ese momento que pertenecía únicamente a ellos dos. El padre tomó aire, cerró los ojos y entonó con voz temblorosa el comienzo de la canción de cuna que había abandonado tiempo atrás. No fue perfecta, se quebró en varias notas. Su garganta no estaba acostumbrada al esfuerzo, pero la intención era tan pura que la melodía llenó el salón como si hubiera estado esperándola. Amina reaccionó de inmediato. Sus labios comenzaron a moverse siguiendo cada sílaba. Su voz era débil, casi un eco, pero había en ella una firmeza nueva. Ya no era un balbuceo aislado. Estaba cantando con él, sosteniendo las frases y completando los espacios que él dejaba. La niña que todos creían condenada al silencio se revelaba ahora como una pequeña cantora, torpe y valiente, abriendo su mundo con cada nota. El rostro del padre se transformó. Lágrimas resbalaban por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. Sus manos temblorosas se apoyaban sobre los hombros de su hija, como si temiera que al soltarla todo fuera un sueño que se desvanecería. Yo, desde mi rincón, sentí que la mansión entera respiraba distinto. Ese eco frío de mármol y silencio que la había dominado desde siempre, se rompía ahora con un canto sencillo, más valioso que cualquier fortuna. «Tú eres mi tesoro», murmuró él en árabe, con la voz rota. No sé si Amina comprendió la frase completa, pero su mirada lo abrazó con una claridad que no necesitaba traducción. Por primera vez en años, el hombre poderoso dejaba de pensar en cuentas, viajes y negocios. Todo su mundo cabía en esa niña y en esa voz naciente que era un regalo inesperado. Yo pensé entonces en lo irónico que era todo. En esa casa había cofres, joyas, contratos millonarios guardados en cajas fuertes, imposibles de abrir sin códigos. Pero el verdadero tesoro estaba frente a él. La voz de su hija, suave y quebrada, que no se podía comprar con todo el oro del mundo. Cuando la canción terminó, no hubo aplausos ni palabras grandilocuentes. Hubo un silencio distinto, lleno, cálido, un silencio que no pesaba. El padre abrazó a la niña contra su pecho y permaneció así, respirando con ella, como si tratara de recuperar en segundos todos los años perdidos. Yo me quedé quieta, con los ojos húmedos, agradeciendo en silencio haber sido testigo de ese milagro. Y aunque sabía que mi papel había sido el de abrir la puerta, comprendí que lo más importante ya no me pertenecía. Era entre un padre y su hija. Mientras recogía la muñeca caída al suelo, pensé en la frase que desde entonces llevaría grabada en mi memoria. El tesoro más grande no se guarda en una caja fuerte, se guarda en una voz que despierta. Los días siguientes a aquel momento inolvidable fueron diferentes desde el primer amanecer. La mansión, antes gobernada por un silencio pesado y casi hostil, comenzó a llenarse de sonidos pequeños pero transformadores. El eco de pasos más ligeros, el murmullo suave de Amina tarareando fragmentos de la canción, el sonido inesperado de una risa breve escapándose entre juegos. Yo, que había recorrido esos pasillos durante meses sin escuchar más que mis propios suspiros, sentía que la casa había recobrado un latido. El personal lo notaba también. Los guardias hablaban en voz más baja para no interrumpir. Las cocineras se sorprendían al ver al señor Al-Hassan entrar en la cocina a pedir un té, algo que jamás había hecho. No era que la rutina desapareciera, sino que ahora había humanidad entre las paredes de mármol. El cambio más evidente, sin embargo, estaba en el propio padre. El hombre que antes llegaba con prisa y se encerraba en su despacho, ahora buscaba a su hija apenas cruzaba el umbral. Se arrodillaba junto a ella, la levantaba en brazos, y aunque no siempre le salían las palabras, su voz se suavizaba al hablarle. Lo vi dejar documentos a un lado para repetirle la melodía que durante años había callado. Vi sus ojos iluminarse cada vez que Amina lograba encadenar 2 o 3 sílabas nuevas,
como si cada sonido fuese una joya recién descubierta. Yo seguía cumpliendo mis tareas, limpiando, cocinando, ordenando. Pero algo en mi lugar dentro de esa casa había cambiado. Ya no era la empleada invisible, la sombra que pasaba desapercibida. Ahora el padre me miraba con gratitud. Me preguntaba detalles sobre la rutina de su hija. Incluso escuchaba mis sugerencias con atención. No necesitaba decirlo en voz alta. Sabía que reconocía que yo había encendido la chispa que devolvió a la niña su voz. Pero para mí no se trataba de reconocimiento. Bastaba con ver a Amina correr por el jardín, tarareando bajito mientras jugaba con su muñeca, para sentir que la vida me había regalado un propósito inesperado en mi vejez. Yo, que había perdido tanto, encontraba ahora consuelo en esa pequeña que aprendía a decir el mundo con notas inseguras. Una mañana, mientras el sol pintaba de oro los ventanales, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Amina estaba sentada en el sofá, el padre a su lado, y de pronto ella canturreó las primeras 3 notas con claridad, como si las hubiera practicado en secreto. El señor Al-Hassan se quedó sin aliento. Su rostro se iluminó con una sonrisa amplia, y entonces, en voz clara, dijo: «Eres mi tesoro, Amina». La niña lo miró y, aunque no articuló palabras exactas, respondió con un murmullo que tenía el peso de una confesión. No necesitaba más. Ese día comprendí que nada volvería a ser como antes. La mansión ya no era un mausoleo de mármol y lujo vacío, sino un hogar donde una voz infantil resonaba como promesa. Mientras cerraba las cortinas por la noche, me permití sonreír. Pensé en todo lo que había visto y en lo que todavía quedaba por venir. La vida me había enseñado que los milagros no siempre llegan envueltos en luces ni en grandes gestos. A veces llegan en forma de una nota temblorosa, de una canción olvidada, de una niña que por fin encuentra su voz. Y allí, bajo ese techo que ya no me parecía tan ajeno, supe que el verdadero amanecer no estaba en el cielo, estaba en el corazón de esa familia que volvía a nacer.